Shalom, shalom, Israel. Mi nombre es Proyecto Moyobasa, José Sánchez, representando a SACAR Puerto Rico. Y antes de empezar, siempre damos toda gloria y honra, alabanza y adoración a Yahweh, en el nombre de su Hijo amado Yahweh Shai. Yahweh siendo el nombre del Padre, que conocemos como Jehová, y Yahweh Shai, el nombre de su Hijo amado, nuestro Salvador, quien conocemos como Jesucristo. De gran bendición y un placer para mí continuar con la serie de clases de orden profético, en donde hemos estado, ¿verdad?, definiendo las profecías conforme a lo que está escrito, dejando que la Biblia defina, ¿verdad?, esa simbología que parece difícil. Esta bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, coronada con 12 estrellas, definiendo todo esto. Y que eso mismo estuvimos haciendo en la clase pasada y que hoy continuamos, ¿verdad?, definiendo toda esta simbología del Apocalipsis, ya que es importantísimo hoy entender todas estas cosas. Estamos viviendo en los últimos tiempos y es imposible de que alguien no sepa esto. Desafortunadamente, y repito, y lo he estado repitiendo, yo he hablado con pastores que no conocen, tienen una falsa idea inventada por el malvado corazón del hombre que ha dado una interpretación privada de todas estas cosas, ignorando lo que te dice la escritura, ignorando la profecía. La profecía, cuando vemos una profecía, siempre hay una interpretación y hay una simbología en la profecía que es la misma que tenemos que utilizar para reemplazar todos estos términos que son un poquito difíciles de entender, ¿verdad? Pero que si solamente hacemos la sustitución de estos términos por los términos que se nos están dando, porque se nos dan unos términos, se nos da la interpretación y podemos verlo, ¿verdad?, en el Apocalipsis. Términos que ya se te definieron, no tenemos que darle una interpretación privada, sino lo que tenemos que es sustituir y llenar los blancos con el término que se nos ha dado. Esa es la estrategia, ¿verdad?, bíblica, la no utilizando nuestra propia prudencia para decirle, esto puede ser esto puede ser aquello. No, esto es lo que es. La Biblia ya te lo definió. Estamos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y estuvimos repasando ya Daniel capítulo 2. Dame compartir pantalla. Daniel capítulo 2. ¿Verdad? En donde se nos da una estatua. Ya la estuvimos repasando, donde se nos da una estatua, ¿verdad? En donde cada parte representa una nación que tendría control del mundo completo. En la última nación representan las piernas, ¿verdad?, que es el Imperio Romano, y que la extensión de las piernas te lleva a los pies que están de hierro, o sea, el Imperio Romano está dentro de esa última porción, y que también tiene barro. Hay una, y que la interpretación no tenemos que inventar nada, te está diciendo, es una alianza de reyes en la tierra en el fin de los tiempos. Y no es difícil saber de que esa alianza son todas estas Naciones Unidas, que es la OTAN, ¿verdad?, las naciones europeas, el comercio común de esta bestia, que podemos verla también en Daniel capítulo 7, y que la bestia tiene 10 cuernos, y la interpretación es que estos 10 cuernos son reyes, ¿verdad? La base, la cabeza, ¿verdad? La cabeza es la que piensa, ¿ves? Pero hay una cabeza que está por encima de las cabezas, que es el Imperio Romano, que es la que comienza todo este movimiento de conquista, ¿verdad? Y que estuvimos repasando, ¿verdad? Todas estas cabezas que nos enseñan Daniel capítulo 7, que es lo mismo que vemos en Daniel capítulo 2, ya que te está dando, ¿verdad?, un orden de sucesos de naciones que estarían reinando en el fin. Necesitamos entender que lo mismo que se presenta en Daniel 2 es lo mismo que representa Daniel 7, y es lo mismo que estamos viendo, ¿verdad? Y es lo que estuvimos empezando hablando
a hablar en la clase pasada, que vemos en Apocalipsis capítulo 12, en donde vemos esta bestia, ¿verdad? Que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos, Daniel te mostró la interpretación de lo que significa. Versículo 24 de Daniel 7 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, porque el reino representa el imperio romano, ¿verdad? Que su base es el imperio romano y las tierras que conquista, ¿verdad? Conquista a Grecia, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí a Grecia, porque el imperio de Grecia era el que estaba antes de él, ¿verdad? Por Alejandro Magno, quien era el comandante de toda, o el rey de toda el mundo, y que luego el imperio romano se levanta y conquista el mundo y conquista España, Francia, Germania Mayor y Germania Menor. Germania Mayor y Germania Menor eran, cuando tú lees la historia, era donde tenía las naves, ¿verdad? La fuerza militar naval. La mayor fuerza militar naval estaba en Germania Mayor y Menor. Y los británicos. Volvemos acá. Las cabezas representan las naciones primarias y los cuernos representan los 10 reyes que se levantarán. Ese es el detalle de lo que estamos enseñando, que representa esa continuación, esa herida que fue sana de esa bestia que vamos a estar enseñando, de que tuvo una herida de muerte y sanó. Y esos cuernos son los que luego se forman, porque está viendo algo que representa una alianza de reyes que sucedería en el tiempo del fin, que conocemos hoy como las Naciones Unidas. En Apocalipsis capítulo 12 estuvimos presentando que la mujer representa a Sión, Jerusalén, el sol, la luna y las 12 estrellas representa a los patriarcas y las 12 tribus a quien Dios dio la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, cuando entró en pacto con ellos y les dio unos estatutos, unas leyes, ¿verdad? Unas ordenanzas sobre el cual nosotros tendríamos que vivir por medio de ellas, y que la fe en Cristo está dentro de esa ley. Eso es otro tema para otra clase, pero la interpretación del sueño la pudimos ver en la clase pasada en el libro de Génesis, cuando José sueña un segundo sueño y lo cuenta a sus hermanos. Génesis capítulo 37, versículo 9. Y dice, soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, que es a Jacob, ¿verdad? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos a tierra ante ti? Representan los hijos de la promesa, ¿verdad? Abraham entró en pacto con Dios y Dios prometió a su linaje escogido, no a Ismael, que es el hijo de la esclava, sino a Isaac, y no a Esaú, que fue a quien maldijo de antes de nacer, sino a Jacob, quien luchó con él y cambió Dios su nombre y le puso Israel, ¿verdad? Ese es el linaje escogido. Eso está representando a quién? A Israel, los hijos de la promesa. Venimos acá nuevamente a la bestia
que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Hablamos en la clase pasada que eso representaba a la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando se destruye la tercera parte de las estrellas que representan las 12 tribus, ya que en el primer siglo solamente estaban una tercera parte de Israel en la tierra, ya que las otras estaban ya en las Américas. Y vamos a presentar eso rapidito, ¿verdad? Porque es importante. En el libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, versículo 39, creo en adelante, me dice: y por cuanto vistes que reunió consigo otra multitud pacífica, estas son las 10 tribus que fueran llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempos del rey Osea, a quienes Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y los llevó sobre las aguas y llegaron a otra tierra. El rey de Salmanasar, que esto fue alrededor del año, vamos a buscar rapidito Bible Timeline, ¿verdad? Las fechas en donde sucedieron estos hechos, y que fue alrededor del año 722, en donde el rey Salmanasar lleva al reino del norte, luego que se divide, esclavo, y que no pudo esclavizar al reino de Judá. Dios no lo permitió. 722. Ya hemos repasado esto en las clases pasadas, pero es importante, ¿verdad? 722, Israel es llevado cautivo, y es llevado cautivo por el reino de Asiria. Lo dice Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos allá, ¿verdad? Caída de Samaria y cautiverio de Israel. Dice, versículo 1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba el tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año por él. Por lo que el rey de Asiria lo detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Jalá, en Jabor, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Esto es importante porque el libro de Segunda de Esdras, un profeta de Dios, el mismo Esdras de la Biblia, escribió más libros, el cual la iglesia remueve, y que es una lástima por ello, ya que tienen información que les falta para completar este rompecabezas. Dice, vuelvo otra vez, estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en tiempos del rey Osea. Lo mismo que estamos leyendo, Segunda de Reyes, capítulo 17. A quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y los llevó sobre las aguas y llegaron a otra tierra, porque eso es lo que leímos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Pero tomaron entre ellos consejo de dejar la multitud de los paganos e ir a un país más lejano, donde nunca habitó la humanidad. Para que allí, mira, donde nunca habitó la humanidad. Cuando llegan los europeos acá, llegan al Nuevo Mundo porque ellos ni sabían exactamente qué se iban a encontrar acá. Pero hay un detalle importante que vamos a mostrar ahora. Porque sí llamaron esto al Nuevo Mundo para ellos. Dice, para que allí guarden sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Y entraron en el Éufrates por las angosturas del río, porque el Altísimo les mostró señales y detuvo la inundación hasta que pasaron, ¿verdad? Porque el más Altísimo Dios abrió las aguas y ellos pasaron. Porque por aquella tierra había un largo camino por recorrer, es decir, de año y medio. Y la misma región se llama Arsareth. Es importante.
¿Por qué? ¿Por qué se llama Arzareth? ¿Qué significa eso? Arzareth representa tierras nuevas, pero la enciclopedia judía nos dice que Arzareth es el nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la habitación del hombre, en la que habitarán las 10 tribus de Israel, observando las leyes de Moisés hasta el tiempo de la restauración. Según el libro de Esdras, ¿verdad? Colón identificó a América con esta tierra. Colón llegó a las Américas con el libro de Segunda de Esdras, capítulo 13, versículo 39 en adelante. Véase la película de Cristóbal Colón, 1492, y ahí mismo también te lo dice. Pero que también la enciclopedia judía te dice que Colón identificó a América con esta tierra. Esto es importante, porque ya estaban en ese primer siglo, en donde estamos viendo que solamente una tercera parte de las estrellas en Apocalipsis 12 fueron tiradas a tierra, porque eran las que estaban en ese primer siglo. Y que ya las otras tribus estaban acá y que tenemos información, tenemos libros sobre libros, sobre libros, sobre libros, arqueología, historia. Aún la Universidad de Puerto Rico está enseñando esto a sus estudiantes. El arqueólogo Reniel Rodríguez de la Universidad de Puerto Rico de Utuado. Hay un video en donde tenemos un grupo de israelitas, así como yo, ¿verdad? Que ya entienden ya la identidad que se nos robó, ya conocemos quiénes somos. Estamos enseñando todo esto y aún en la universidad se está enseñando. Pero pregúntale al pastor si conoce de esto. Todavía está hablando de que Malaquías, que maldito soy porque me robaste, tráeme los diezmos. Eso es lo único que hablan. Son insensatos, tan ajenos a la verdad, guiando a las ovejas hacia el matadero. Y es una lástima, porque esta religión nos ha enseñado mal, porque esta religión es parte de la bestia, porque pudimos leer que esta bestia, la cuarta bestia, que dice, será un reino, de Daniel capítulo 7, 23, en la cual será diferente a todos los reinos y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esta es la bestia que estamos leyendo en Apocalipsis. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Esta bestia en Apocalipsis no es una bestia literal como me enseñaron. Yo no entiendo por qué me enseñaron esto en la iglesia que yo estaba. Y nada más lo hablaban esporádico porque no se metían a fondo a hablar de esto. Y que los escorpiones iban a salir literal y que van a matar escorpiones a la gente. No saben de lo que están hablando. No sé si todavía siguen con la misma absurda idea. Yo espero que, de verdad que sí, espero que al menos hayan recibido algo de revelación. Pero en el pecado en que están, sirviendo las costumbres y tradiciones de la bestia, que mira lo que va a hacer la bestia, ¿verdad? Y los 10 cuernos que significan de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Estamos hablando de que estos reyes representan las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero que de estos reyes iban a ser uno aparte, que es adicional a estos 10. Y que este uno que sale adicional iba a derribar a 3 reyes que son parte de estos 10, que son España, Francia y Gran Bretaña, la cual cuando ellos salen por medio de cartas, en donde dijeron, válgame allá en tierra para conquistar, para que las tome cualquiera y las reclame para ellos, ellos salen corriendo acá, válgame, como ellos quieren todo para ellos, ¿verdad? Esto lo habla por la profecía, de que esta gente son insaciables. Vamos a estar hablando un poco de quién es, y ya lo he mencionado en la clase pasada, los hijos de Esaú, quien trató de matar a Cristo tan pronto como naciese. Esa es la bestia, el imperio romano,
los hijos de Esaú, quienes fueron quienes nos esclavizaron. So, estas 10 cuernos representan estas Naciones Unidas, y que cuando salen acá, las que salieron fueron Bretaña, España y Francia. Los portugueses es lo mismo que España. Cuando tú miras el mapa, portugués así chiquito y España está encima de todo eso, son los mismos tipos, ¿verdad? Diferente nombre porque por cuestión territorio, política y todo, ¿verdad? Lo que hiciera el designar las tierras y porque tienen fines de lucro. Ellos quieren, son tan malos que entre ellos se pelean por las tierras. Y eso es lo que sucedió. De estas naciones que salen para acá a conquistar, nace América. Por eso se llama la independencia de América, donde América se independiza completamente de todas estas naciones, pero la bestia sigue todavía vinculada con América, porque América es quien monta la bestia, ¿verdad? Estos hicieron una alianza entre ellas, entre todas estas naciones, ¿verdad? Y que quien pelea con una tiene que pelear con todas. O sea, es el trato, artículo 5 de las Naciones Unidas. Y que América es la potencia militar, ¿verdad? Quien hace descender fuego del cielo, esa es la que vamos a ver en Apocalipsis 13, porque de esta bestia nace otra, y es América, que le llaman en Apocalipsis 17, a esta bestia le llaman la gran ramera, que monta la bestia, que sale de entre estos cuernos. So dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La iglesia cristiana ya tú no tienes que guardar. Eso fue una invención. Ellos dicen que fue Pablo o que fue Cristo. No, esas son falsas acusaciones, como se estaban siempre haciendo, ¿verdad? Y que literalmente todavía ellos siguen con las mentiras, porque ellos son parte de la bestia. Ellos siguen la narrativa que la bestia estableció. Porque todavía se tiene que guardar los mandamientos, porque Cristo te dijo, Mateo capítulo 19, versículo 16, para alcanzar la vida eterna, algo que falta todavía, la vida eterna todavía no ha llegado, el reino, para llegar allá, tú tienes que guardar los mandamientos. Y que lo más importante de los mandamientos es la fe. Mateo 23, 23. La fe es parte de la ley, la fe representa fidelidad, no tan solo creer, es que estés sujeto a lo que tú crees. Y que produzcas frutos dignos de arrepentimiento, las cuales son ¿qué? Obediencia. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, ve, esta es la última bestia, y entonces viene el juicio. Y le quitarán su dominio para que sea arruinado y destruido hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El reino de Israel estará por encima de todos los demás reinos, porque cuando venga Cristo, viene a destruir esta estatua que le enseñó en el libro de Daniel, capítulo 2, ¿verdad? Donde está piedra cortada, no con mano de hombre, vendría y destruiría al oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro. So, ese es este imperio que se formó, que representan 10 cuernos, ¿verdad? Que hoy parecen más, pero es lo mismo, son los mismos reyes, solo que, como decimos, Puerto Rico está dividido en tantos municipios, ¿ves? Pero es lo mismo. Calle, Carolina, ¿ves? Pero es una tierra que le pertenece a un rey. Y así es en las naciones europeas. So, volviendo atrás, Apocalipsis capítulo 12. La cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Estuvimos mencionando que en Lamentaciones esto es una manera de expresión que tienen las escrituras, ¿verdad? Porque mencionamos esta tercera parte
fue la que fue destruida. Esto es algo que fue profetizado en Mateo 24. Esto es parte de las 70 semanas de Daniel. Te está dando un marcador histórico en donde Israel sería destruida por medio de este dragón, de esta bestia, que es el Imperio Romano, en la primera guerra judeo-romana. Esto es importante. Y que las profecías nos dan certeza de lo que se está hablando aquí es lo que se estableció como esa primera guerra judeo-romana, que es donde Dios destruiría completamente a Jerusalén y que tendrían que ser llevados esclavos a todas las naciones, como Lucas 21, 20 al 24 menciona, Mateo capítulo 15, 24, versículo 15 en adelante, ¿verdad? Porque se está presentando la destrucción del templo y señales antes del fin, y que no podemos confundir los dos hechos. Seguimos. En el versículo 4 se utiliza al libro de Lamentaciones, capítulo 2, lo pueden leer, que es la expresión bíblica hebraica, en donde derribar del cielo a la tierra es destruir. ¿Qué dijo Cristo? Mateo 24, versículo 1. Jesús predice la destrucción del templo. Versículo 1 de Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarte los edificios del templo. Y respondiendo él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y empieza a mencionarle acerca de qué sucedería, ¿verdad? Y cuándo sucedería. Y él les dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber que su destrucción está cerca. Ese es el evento principal de los profetas, porque Dios iba a destruir a todo Israel y los iba a dispersar entre las naciones y tenían que llegar a Babilonia. Y es lo que vamos a mostrar. Ya mostramos que en el primer siglo las 10 tribus de Israel iban a estar en las Américas, ¿verdad? Y que los que quedaban en Jerusalén tendrían que ser también expulsados, como Cristo profetizó en Lucas capítulo 21:20, Mateo 24 también, dice 21:20, Lucas 21:20. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabe que entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, señales antes del fin. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. La destrucción de Jerusalén y la dispersión de todas las tribus, y que tenían que llegar a Babilonia, estaba profetizado porque en Babilonia era que íbamos a ser salvos, todas las 12 tribus. Pero cuando me mencionó todas, está hablando la mayoría, porque íbamos a estar dispersos entre todas las naciones, ¿verdad? Dice, más hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, sobre Jerusalén, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Jerusalén viene a ser destruida por los gentiles y va a estar ocupada por naciones extranjeras, mientras Israel iba a estar en el otro lado del mundo, que es América, alias Babilonia. Volvemos atrás, ya que en Lamentaciones está hablando de esto, de las estrellas del cielo ser arrojadas a la tierra, y en Lamentaciones 2 nos da claramente lo que significa esto, porque está profetizando Jeremías en el libro de Lamentaciones esa destrucción. Dice, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob, todas ahí, en su totalidad, porque solamente había destruido el reino en el norte, pero todavía Jerusalén estaba siendo ocupada por Judá, Benjamín y un remanente de Leví, entre otros pocos remanentes del reino del norte. No descartamos eso. Echó por tierra
las fortalezas de la hija de Judá. Del cielo a la tierra, Jerusalén estaba, Sión estaba en el cielo. No, representa ese estado de prestigio, porque era algo maravilloso las tribus estar en la tierra que Dios les dio. Y era de una desfortuna, era algo mal el ellos estar siendo esclavos, como podemos ver por todo el periodo de esclavitud que Dios los lleva a causa de la desobediencia, ¿verdad? Y que el estar en la tierra era lo más grande. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Ve, el imperio romano vino, destruyó. Cosa que Cristo profetiza en Mateo 24, como hablamos en Lucas 21. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. ¿Ve? En Mateo 24, ellos dicen, Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarte los edificios del templo. Porque ellos estaban diciendo, ve, mira qué clase, mira qué hermoso, wow, la gloria de Israel, de Jerusalén. Mira qué hermoso los templos. Y Cristo le dijo, si supiese que todo esto va a ser destruido, porque se tiene que cumplir lo que está escrito. Y empieza los que estén en Judea, huyan a los montes, los que estén en la... y continúa. Seguimos, Lamentaciones. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Eso es lo que representa esta bestia. Coger las estrellas del cielo y tirarlo a la tierra. No representa esto el principio. Antes de la creación, los cristianos enseñan de que esto sucedió con Lucifer cuando cogió y engañó a la tercera parte de los ángeles, que le llaman los ángeles caídos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ellos no entienden la terminología hebraica y el lenguaje bíblico, porque quien le enseñó a todas estas dos falsas doctrinas literalmente fue el diablo, fue quien estableció en el año 325 la iglesia cristiana como la iglesia mundial, cuando Dios no hizo una religión. Este libro es la historia de un grupo específico a quien Dios escogió y hizo mayor que todas las demás naciones. Por eso estamos viendo que todos estos reinos en el fin van a ser destruidos y el pueblo de Dios va a ser puesto en alto y que todos los otros reinos tienen que obedecerle, porque va a haber una jerarquía en el reino, siendo Cristo el rey de Israel, las 12 tribus por encima de todas las demás naciones, y que ellos ahora tienen que venir a nosotros y nosotros sanaremos las naciones, que eso es lo que vemos en Apocalipsis capítulo 22, pues este árbol de la vida produce 12 frutos y que las hojas son para la sanidad de las naciones. Cuando ya el reino está establecido, entonces que las naciones van a ser sanadas. Pero primero viene un juicio, que tiene que ver un castigo a estas naciones por lo que le hicieron a su pueblo. Eso dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Ya enseñamos que ese era el imperio romano. Herodes, tan pronto Cristo nació, buscó matarlo, ¿verdad? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. Esto es un hecho histórico, ¿verdad? Que Miqueas capítulo 4, lo repasamos en la clase pasada, pero vamos a darle otra vez. En donde el más altísimo Dios está profetizando lo mismo, está recordándoselo por medio del profeta Juan. Y que Cristo es quien le está por medio de un ángel relevando el mensaje. Miqueas capítulo 4, versículo 8. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero. Cuando llega el reino es para Sión, el reino de la hija de Jerusalén.
Ahora, ¿por qué gritas? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como mujer que está de parto? Este es el lenguaje profético de Apocalipsis. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Este es el lenguaje profético. Dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo. El mismo lenguaje. Apocalipsis capítulo 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. El campo representa ese desierto, para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a entrar en detalle ahora mismo eso. Volviendo a Miqueas, dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Ella va a salir de la ciudad, como Cristo le profetizó, Lucas 21, 24 y Mateo 24, Marcos capítulo 13, le dice que, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Tienen que huir. Esta mujer que representa a Jerusalén, que tiene 12 estrellas, pero una tercera parte, esta bestia que el Imperio Romano destruye en el año 70 con la Primera Guerra Judeo-Romana, porque ya los demás tenemos historia, arqueología, que estaban en las Américas, hay demasiada información y que pueden verlo en clases pasadas que di, en donde los boricos somos parte de esa tribu. Dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Tienen que huir de la ciudad. Jerusalén es esta ciudad. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. O sea, si está ya en el campo, ¿qué haga allá? ¿Por qué? Porque son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, más hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, ustedes salen, Israel sale a ser esclavo y Jerusalén será hollada, hollada es pisoteada, hollada por los gentiles, por los extranjeros, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. No tiene que ver nada con lo que nos enseñaron. Porque Israel sale a ser esclavo y llegan las naciones, que es el imperio romano. Y eso lo va a abundar un poquito más en Apocalipsis capítulo 12. Dice, después de esto, brinca al fin. Hay un cambio de contexto. Esto es importante porque la Biblia antes traían los corchetes donde te daba el cambio de contexto, pero ahora no las tiene. Ahora brinco al fin. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón. Sabemos que es el Imperio Romano, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra, ¿ves? Destronado, ese es el término hebraico. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Jerusalén. Y sus ángeles fueron arrojados con él, porque los ángeles representan su ejército. La iglesia enseña que esto fue en el principio, donde Satanás saca, en el principio se revela y engaña a la tercera parte de las estrellas, pero esto no está hablando de eso. Esto está hablando del fin, una guerra que sí habrá en el fin. Versículo 10 te delata toda esa falsa doctrina, la desmiente. Oí una voz, una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Espérate, pero si esto no es el fin, que diga, esto no es el principio. No, esta es la última batalla que habrá, ¿verdad? Que es Apocalipsis 19 y que en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, vemos también
Cristo viniendo y destruyendo a todas estas naciones y que llega la salvación. Por eso necesitamos ordenar el libro de Apocalipsis porque no está en orden. Y es algo que no todo el mundo puede entender. Pero no estamos por los que no entienden, sino por los que van a entender. A eso yo me quiero referir. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, que va a ser que el reino va a ser dado a quien, a los santos del Altísimo, que los santos son los que hicieron un pacto con sacrificio con Dios. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque sí hay una entidad espiritual, pero todo tiene dos caras, la misma moneda. Lo que sucede en lo físico sucede en lo espiritual. Así como Dios tiene un pueblo, ¿verdad? Que por medio del Espíritu se manifiestan los frutos en lo físico. Asimismo, Satanás tiene un pueblo que es los hijos de Esaú, que es esta bestia que fue quien trató de matar a Cristo tan pronto como naciese, ¿verdad? Que son hoy día las naciones europeas que están destruyendo el mundo, que tiene 10 cuernos que representan 10 naciones, a ese que se está refiriendo. Y que es serpiente, que se llama diablo y Satanás, todo eso son términos que se daban al imperio destruidor y lo podemos ver y lo vamos a mostrar. Pero antes, ¿verdad? Nos vamos a mostrarlo ahora. Y esto es Ezequiel capítulo 32. Porque estos son términos que necesitamos conocer. Esto no son cosas nuevas que tienen un significado diferente. No, es lo mismo. Ya nos dio la Biblia todas estas cosas. Son en el libro de Ezequiel capítulo 32. Dice: aconteció en el año 12º, en el mes 12º, el primero del mes, que vino a mi palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto. El contexto de quien se está haciendo referencia es el Faraón, rey de Egipto. Y dile: a leoncillo de naciones eres semejante, y eres como el dragón en los mares, pues tú secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas sus riberas. Así ha dicho Jehová: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir como mi red y te dejaré en tierra. ¿Ves la terminología? Que esta bestia derribó las estrellas, la tercera parte a tierra. Es lo mismo, es la misma terminología. Te va a destronar, te va a destruir, te va a sacar de tu estado de prestigio donde estás reinando por sobre naciones y te va a tirar hacia el suelo donde vas a estar comiendo tierra. Pondré tus carnes sobre los montes y llenaré de los valles de tus cadáveres. Esto no tiene que ver nada con todo esto que nos están enseñando, que se tiene que tomar literal. No, hay cosas que son literales, pero hay cosas que son simbólicas. Y las cosas que son simbólicas ya se te dio. ¿Cuándo son simbólicas? ¿Dónde? En los profetas, Ezequiel, Isaías, Daniel, Jeremías. Vamos acá ahora a otro, para que vea que esos son términos que ya están definidos, que no tenemos que estar añadiéndole. Ezequiel 29. Ezequiel 29:1, vuelve con lo mismo. En el año 10º, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Porque él quiere reclamar el río Nilo cuando Dios se le dio. ¿A quién se lo dio? A Israel, desde el río Nilo hasta el río Eufrates. Mira esto, como sigue hablando: yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas y te dejaré en el desierto, a ti y a todos los peces de tus ríos. Viste, los va a sacar del lugar de prestigio de gobernar el mundo y lo va a tirar sobre el suelo, sobre tierra. Mira esto, como sigue hablando:
y te dejaré en el desierto a ti, a todos los peces de tu río, sobre la faz del campo caerás. Ve, te voy a tirar a la tierra, te voy a dar contra el piso. No serás recogido ni serás juntada. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová. Miren el versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Esta es la fraseología hebraica, ¿verdad? Hay una manera de expresión bíblica que necesitamos conocer, ya que por medio de ella definimos las profecías. Vamos a otro. En Isaías capítulo 27, te habla la misma fraseología hebraica. Es un idioma que tiene la Biblia profética y que lo vemos en Apocalipsis, pero sabemos que no se está haciendo referencia a solamente lo espiritual, sino que lo espiritual tiene dos caras y siempre hay alguien físico sobre quien se manifiesta eso espiritual. Dice, versículo 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esa es está hablando del fin, right? En Apocalipsis capítulo 12 está esta guerra. Esto es un paréntesis, porque es un cambio de contexto y vamos a ver que luego va a volver el contexto a donde se quedó aquí de la mujer huyendo al desierto. La mujer va a huir al desierto, hubo un cambio de contexto y luego vuelve a esa mujer. Y esto es algo que nos tienen que enseñar. Dice, hablando de esta, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Sí, hay una entidad espiritual detrás de él, pero está hablando de la bestia. Está hablando del gran dragón, porque ese es el contexto. Es aquí un gran dragón escarlata, rojo para colmo. Y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Hay un personaje principal en este Apocalipsis, que sí es por manifestación de Satanás, la entidad espiritual, pero es alguien que está también físicamente destruyendo y devorando toda la tierra. Que ese es la nación americana junto con las Naciones Unidas. Que Cristo viene a destruir por completo y a tirar en el lago de fuego, ¿verdad? A ver cuánto llevamos. Bien. Estamos en Isaías 27 y está hablando de eso. Y está hablando del fin. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Está hablando de la batalla final. Espinos y cardos, yo los hollaré, los quemaré a una. Está hablando de alguien físico. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve como su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob. Ese va a ser el día en donde seremos perdonados de todas nuestras iniquidades. Pero sí tenemos que morir a causa del pecado, 2/3 partes, como menciona la profecía. Y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Ya eso se va a acabar la idolatría. Esto es un contexto escatológico, o sea, para ese día, al final trompeta, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejado como un desierto.
Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento, por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Está hablando de esa destrucción de Jerusalén. Está hablando de lo que verá al final, pero lo que le toca ahora vivir. Dice, acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Eufrates hasta el torrente de Egipto. Está hablando del río Nilo hasta el río Eufrates. Él va a sacar a todo el mundo que esté allí, porque eso le pertenece a los hijos, no a los perros. Y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá en aquel día que se tocará gran trompeta. Y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados en Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esto es lo que es el día de la salvación, cuando Dios ven y destruye a todas estas naciones. Y ese es la fraseología bíblica te define todas las profecías. Porque este Leviatán, serpiente veloz y serpiente tortuosa, es un título que se le da a las naciones que están destruyendo al mundo. Y este dragón está hablando de la última nación que reinaría hasta el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde sería establecido el reino sobre Israel. Eso es eso ahí, ¿verdad? Que después de esa batalla llega la salvación. Y que esto no tiene que ver nada con el principio, Lucifer engañando a las ángeles caídos, y eso no significa eso. Porque ellos enseñan de que no se halló más lugar para ellos en el cielo, como dice aquí en el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. So, la doctrina de ellos es que, vuelvo y repito, la tercera parte, Satanás los engaña, se va con ellos y ya no hay más lugar para de ellos en el cielo. Pero entonces, ¿por qué vemos a Satanás subiendo al cielo? Hablando con Dios. No tan solo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Porque Cristo estaba intercediendo por Pedro, porque aún Satanás estaba yendo delante de Dios para hacerle lo mismo que hizo con Job. Léanlo. Aquí no nos está enseñando bien. So dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por los cuales alegraos cielos y los que moráis en ellos. So hay un cambio de contexto. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es profético, esto no te está dando el orden exacto. La bestia, está hablando de la bestia, es quien sale a destruir al mundo. Claro está de que el dragón tiene a Satanás detrás de esta bestia. Lo quitamos eso. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, era esto, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí está hablando de la bestia, ¿verdad? Porque él está viendo algo simbolizado en el cielo. Esta bestia iba a ser tirado por suelo. ¿Por qué? Porque la bestia tuvo una herida de muerte, que lo vamos a ver en los próximos capítulos. Persiguió a la mujer, aquí empieza el contexto, a la que había dado a luz al hijo varón. ¿Ves? Esto está hablando del primer siglo. Este es el contexto. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Viste eso? La mujer iba a dar a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono en el versículo 5. Esa representa a Jerusalén, y Cristo salió de Jerusalén, y Herodes, que es la bestia, trató de matarlo. Y ella huye al desierto, profetizado por Cristo, que los que estén en la ciudad huyan a los montes, porque se iban a cumplir lo que estaba profetizado, que era la destrucción de Jerusalén.
Y que aquí te está dando un evento histórico que sucedió cuando en el año 70, del año 66 al 73, de esa primera guerra judeo-romana, empiezan a huir los israelitas judíos en ese primer siglo, porque ya se le había de antemano predicho lo que habría de suceder. Y ellos huyeron al lugar donde Dios le tenía preparado, que es el desierto, que en Miqueas capítulo 4, yo sé que esto es mucho y puede ser confuso, pero le dan para atrás y lo analizan, ¿verdad? Porque a veces yo no puedo ser el mejor maestro, porque no lo soy. Hay gente mucho mayor, mejor maestro que yo, ¿verdad? Pero yo lo hago porque lo entiendo, lo conozco y les pido que tengan paciencia conmigo. So, Miqueas capítulo 4, duélete y gime, versículo 10. Hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad en el año 70, de 66 al 73, en esa guerra judeo-romana, donde Cristo les dice, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que tengan Judea, huyan a los montes. Los que tengan los montes no vuelvan atrás. Saldrás de la ciudad y morarás en el campo. Y dice que en el campo iban a estar por 1260 días, que representan 1260 años. Y llegarás hasta Babilonia, de el lugar donde Dios le tenía preparado, de ahí iban a llegar a Babilonia. Y esa, vamos a tratar de entrar en historia un poco y con esto terminamos esta clase para continuar entonces, ¿verdad? Con el resto de los capítulos que menciona claramente esta bestia, que es el personaje principal, ¿verdad? Con una ramera que se sienta encima de la bestia, y que esa ramera que se sienta encima de la bestia se le da nombre de Babilonia, la gran Babilonia, la hija de Babilonia. Eso dice, duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Va a salir de Jerusalén en el año 70 y Dios le tiene un lugar preparado. Mira esto. Vamos a enseñar unas fotos aquí, rapidito, del dominio que tuvo el Imperio Romano en el primer siglo. So, Dios le tenía preparado un lugar en el desierto. Como ven, el Imperio Romano, mira, tenía control de todas estas tierras, ¿verdad? Y solamente tenía control del norte de África, más nada, más nada. El desierto está en esta área, acá abajo, y tú puedes verificar esto históricamente, donde aquí te lo están diciendo, este es el dominio que tuvo el Imperio Romano y el Imperio de Grecia también, y todos los imperios que reinaron, Babilonia, Medo-Perso, estos eran los terrenos que ellos dominaban. Resulta que Dios tenía ese lugar preparado para ese grupo de israelitas judíos, para que cuando fueran invadidos por el Imperio Romano, ese era el lugar donde ellos emigraron. Por todo esto bajaron, ¿verdad? Porque están aquí, están cerca, van por aquí, y siguieron por aquí, fueron a Egipto, porque ellos conocían todo esto, ¿verdad? Dios incluso estaba molesto porque ellos siempre venían y se alojaban en Egipto y buscaban ayuda de Egipto para que le ayudara en contra de las demás naciones, y Dios eso le apestaba, ¿verdad? Y mira, este es el río Nilo, que del río Nilo hasta el río Frautes, el terreno de Israel que Dios le prometió, pero Dios le tenía un lugar preparado en el desierto. Saldrás de la ciudad y morarás en el desierto. Tenemos mapas, miren esto, es importante. Esta es la librería del Congreso. Esto no es esta es la librería del Congreso. Tenemos un mapa, ¿verdad? En donde resulta que tenemos que en el oeste de África está el reino de Judá. Míralo aquí. No sé si lo pueden apreciar. Kingdom of Judah or Wida Slave Coast. Aquí, reino de Judá. Aquí estaban el reino del sur alojado en el oeste de África. Y tenemos información clarita. Esa es esa mujer.
que representa Jerusalén, y la tercera parte de las estrellas representan esos israelitas que salieron, que pudieron escapar, que Dios les permitió, fue agraciado con ellos y les permitió escapar. Vamos a poner esto en el español. Vamos a leerla aquí un poquito, ¿verdad? Reino de Huira, mira esto, que es lo mismo el reino de Judá, y te lo dice aquí mismo, en el mapa de la librería de Congreso, te dice reino de Judá, aquí, reino de Judá o Huida, que representa Yura, Yura, ¿ve? Aquí se llama el Slave Coast, o sea, la costa de los esclavos, porque ahí fue donde los portugueses e incluso africanos mantuvieron esclavos a los judíos. Tenemos, ok, vamos a leer. Leemos aquí. El reino de Huira, conocido localmente como Glese, Glejeo, pero también conocido y escrito en la literatura antigua como Hueda, como Judea, Huira, Ahura, Gura, Huira, Yura o Judá. Era un reino en la costa del África Occidental, en el oeste de África. En lo que hoy es Benín, era una importante zona de comercio de esclavos que exportaba a más de 1 millón de africanos a los Estados Unidos. Resulta que la profecía te enseña que Dios tenía un lugar preparado en el desierto por 1260 años. Históricamente, ellos estuvieron alrededor de 1260 años. ¿Cómo lo sabemos? Y aquí en esta porción donde dice los esclavos africanos en España y Portugal, ¿verdad? Cuando venimos aquí, voy a leerlo. Dice, en la isla mauritana, en Arguín, fue donde el navegante portugués, porque fue puertos portugueses, João Fernández, que atravesaría el Cabo Bojador en 1445, intercambiaría tejidos y trigo obtenidos en los puertos de Meca, Mogador y Safi por esclavos y oro. 3 años después se construiría un asentamiento estable en la zona y se crearía la llamada ruta de los portugueses entre Arguín y Udane. En 1450 el comercio portugués estaba ya consolidado. Se intercambiaría tejidos de lino, alfombras, trigo y otros objetos por oro, marfil, especies, goma, pieles, almizcle y esclavos que los árabes traían de la llamada Tierra de los Negros. Mira esto. Tierra de los Negros, ¿dónde está eso? Lo que enseñamos en el mapa, ¿verdad? Claramente, la Tierra de los Negros se está haciendo referencia a este mapa que les acabo de enseñar en la librería del Congreso, que se llama Negroland. Y fue, ¿ves? Negroland, y es lo que está haciendo referencia la historia que en 1450 el comercio portugués estaba ya consolidado. Se intercambiaron tejidos de lino, alfombras de trigo y otros objetos por oro, marfil, especias, goma, pieles, almizcle y esclavos que los árabes, los musulmanes, esos son los hijos de Ismael, traían de la llamada Tierra de los Negros. ¿Cuál es Tierra de los Negros? Lo que acabamos de demostrar. Negroland. Volvemos otra vez. Negroland. Míralo ahí. Tierra de los Negros, en donde claramente, Negroland, y es que el reino de Judá, en donde claramente es el lugar que Dios tenía preparado para que estuvieran ahí por 1260 días, que representa cada día por año, ¿verdad? Y que tenemos otra referencia, ¿verdad? Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer donde había dado a luz al hijo varón, que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas del águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ese tiempos y mitad de un tiempo representan esos 1260 días que hicimos un cálculo ahí
¿verdad? Ponle en el año 70, realmente fue un poquito más porque podemos ver que ellos continuaron tratando de resistir, pero tuvieron que irse. Y creo que la última guerra fue alrededor del año 130, más 1260, 1390, más el tiempo que les tardó en llegar a ese lugar, ¿verdad? Y que la historia nos dice que fue alrededor del 1450 y que no está muy lejos del cálculo que yo estoy haciendo. Para nada. ¿Qué faltan aquí? 60. Y esto es un aproximado de lo que yo estoy dando. Pero mira lo que dice aquí. Desde 1425 los portugueses habían ocupado la isla de Madeira y los colonos se encontraban dedicados a la producción de trigo. El noble portugués Enrique el Navegante decidió crear un cultivo de caña de azúcar comprada en Sicilia a comerciantes que le importaban del sudeste asiático en la isla sostenida por esclavos africanos. Esto fue en el 1425. So, volvemos atrás a la calculadora. 1425. Ahora estamos más cerca todavía. So, esto es lo que nos da a nosotros seguranza de que todas estas profecías que se están presentando en el Apocalipsis son claras y son bien específicas. Y nosotros no podemos dar una fecha específica, pero estamos cerca de ese parámetro, de esos 1260 años, el cual la profecía, ¿verdad?, habla de que esta mujer tendría preparado por Dios en el desierto, ¿verdad? Y que tenemos fuentes de información claras que en el oeste de África se encontraba el reino de Judá, como podemos ver, que aún la librería de Congreso tiene los mapas, y tenía un mapa más antiguo que este que estaba buscando, no lo encontré, pero está sumamente claro, reino de Judá, es imposible ignorarlo, y que los buscaron ahí y los trajeron a América, como dice Miqueas, que está haciendo referencia al libro de Apocalipsis, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y voy a traer un verso rapidito, Jeremías 51 o 50. Y termino con esto, ¿verdad? Porque es importante. Porque ya presentamos que el reino del norte, bajo el rey de Asiria, fueron llevados esclavos, ¿verdad? Y que tomaron concilio entre sí para irse a un lugar donde nadie nunca habitaba, ¿verdad? Y que no leímos la última porción. Qué mal, dice. Luego habitarán allí, que es Arzareth, el lugar que presentamos, que es América, hasta el último tiempo, en donde ¿qué? Entonces iban a comenzar a llegar. Y el Altísimo detendrá de nuevo las fuentes del río para que pasen. Por tanto, viste a la multitud en paz. Va a llegar ellos iban a habitar en América hasta el tiempo de donde vendrían a ser recogidos por Cristo. Al igual que en Miqueas capítulo 4, que iban a salir de la ciudad, que es Jerusalén, y van a ir al campo, el lugar que Dios tenía preparado para esta mujer, por 1260 años, que es aproximadamente el tiempo que medimos desde el tiempo en donde salen, ¿verdad? Se tardan en emigrar, y los 1260 días, que son 1260 años, llega el periodo en donde empezaron a buscarlos como esclavos y a traerlos a Babilonia, a las Américas. Y esto es bien claro. Yo
me disculpo si ves esto es un poquito difícil de expresar, de explicar, pero les pido que me disculpen por esa, ¿verdad? Si soy un poquito bruto hablando, ¿verdad? En mi manera de expresar, pero hago lo mejor que pueda. So, allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Igual lo que dice en segunda de Esdras de las otras tribus que habitarán allí hasta el último tiempo, cuando será restaurado el reino a Israel, como dice en Hechos, capítulo 1, versículo 6, cuando Cristo resucita y se aparece a los discípulos, le preguntan en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Ahora nosotros sí nos toca entender todo esto. Que tendríamos que llegar aquí hasta América para ser rescatados aquí. Como está escrito. So, también está esta referencia histórica en el año 65 antes de Cristo. Este es el libro de Timbuktu, Babylon, from Babylon to Timbuktu, ¿verdad? Dice, en el año 65, está en inglés, pero lo voy a traducir. Antes de Cristo, el Imperio Romano y el comandado por el general Pompeya y su milicia capturaron a Jerusalén. En el año 70, el general Vespacio y su hijo Tito pusieron fin al estado de Judá, o sea, Jerusalén, con gran matanza. Durante este periodo del gobierno militar en Palestina, muchas atrocidades y destrucción fueron cometidas al remanente del pueblo. Durante este periodo, de Pompeya a julio, se estima que sobre 1 millón de judíos huyeron al oeste a África, huyendo de la persecución romana y de la esclavitud. El mercado de esclavos estaba lleno de judíos negros, ¿verdad? Y sabemos que, ya lo repasamos, ¿verdad? Se llama Negroland, esta área, ¿verdad? Donde está el reino de Judá, y que todo esto fue lo que profetizó Cristo. En Lucas 21, 24, en Mateo 24, cuando les dijo, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas, más hay de las que estén en cinta y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados esclavos a todas las naciones. Esto tenía que suceder. Tenía que suceder que en el año 70 Jerusalén sí fuese invadido por el Imperio Romano y que ellos salgan huyendo, porque tenía un lugar Dios preparado para el remanente que sobreviviría, que tendría 1260 años en ese lugar, ¿verdad? Y que luego de ese tiempo tendrían que ser llevados a Babilonia, que es las Américas, que los trajeron a Puerto Rico, a las islas del Caribe, norte, sur y Centroamérica, y que también para España y en todo el mundo nos llevaron. So, de esto es lo que se trata el libro del Apocalipsis, capítulo 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz a un hijo varón, y se le dieron las alas a la mujer, las dos águilas, y se le dieron a la mujer las dos alas del águila, la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, hasta el lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Está hablando de su milicia. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. So, con quien este grupo de personas va a hacer guerra
es con quienes guardan los mandamientos y la fe de Jesús, y que sobre ellos se manifestará la salvación, porque 2/3 partes de Israel tienen que morir y solamente un remanente se salvará. Sé que ha sido mucho. En la próxima clase, ¿verdad? Continuamos tratando de poder enseñar esto con la capacidad que se me ha dado, ¿verdad? Sobre todas las cosas, ¿verdad? Hay que ser obediente y no importa si somos o no aptos para hacerlo. Dios nos ha fortalecido con su espíritu y vamos a hacer lo que podemos hacer, porque el Espíritu Santo es que nos capacita para entender todas estas cosas. Es importante, ¿verdad?, que estudiemos, escudriñemos lo que les he estado enseñando, no lo tomen, ¿verdad?, por hecho. Nunca hagan eso, no hagan el mismo error que hemos cometido con la iglesia cristiana, que nos metimos ahí a lo ciego y realmente vivimos una mentira cuando vivimos solamente por lo que escuchamos y no somos diligentes de investigar si lo que se nos está diciendo es verdad. Tienen una responsabilidad de medir lo que yo estoy enseñando y ver si es real o no. Sean bendecidos, nos veremos en la próxima clase. Siempre terminamos dando toda gloria y honra, alabanza y adoración a Yahweh, en nombre de su Hijo amado Yahweh. Shalom.